Literalmente en una aula universitaria. Bueno, me presento, mi nombre es Jesús Verdú, soy profesor de la Universidad de Cádiz, pero también miembro del equipo del vicerrectorado y responsable de la Fundación Campus Tecnológico. Les doy la bienvenida a esta actividad y también las disculpas porque simultáneamente en este edificio estamos celebrando los exámenes de selectividad y realizando varias actividades, lo que nos ha impedido celebrar conjuntamente en el acto que ha presentado nuestro rector de inauguración de la jornada y los representantes institucionales tanto del ayuntamiento como de la mancomunidad, que lo hemos tenido que hacer en otra sala de conferencias donde no cabían todos ustedes. Así que acepten mis disculpas por estas circunstancias que espero que entiendan, y como les decía, le damos la bienvenida a esta actividad que yo creo que es de un enorme interés. Desde hace 11 años situamos los Objetivos de Desarrollo Sostenible como un elemento central de debate, de discusión, en una tercera parte de aportaciones científicas de nuestra comunidad investigadora, pero también lo abrimos a la ciudadanía con ese espíritu de situar la importancia de la que hoy en día tiene meditar, discutir, reflexionar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como ustedes saben, están siendo objetivo de ataques durísimos, lo que representa la Agenda 21, el modelo de desarrollo sostenible, el Pacto Verde en el marco de la Unión Europea. Están siendo unos objetos muy duros de enfrentamiento, de división y de polarización. Sin embargo, en una actualidad internacional desconcertante, inquietante y preocupante, en cuanto que gran parte de los países han caído en manos de, hablemos claramente, de unos fanáticos iluminados que nos han arrastrado a un conjunto de guerras que salpican prácticamente todos los rincones del planeta, y nos preocupa en cuanto a la actualidad de la comunidad internacional, pero lo cierto es que el gran desafío que debe afrontar la comunidad internacional para su propia supervivencia y vida en la Tierra es el fenómeno del cambio climático. Por eso entendemos que es importante este acto y entendemos que es importante reflexionar y situar sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No me extiendo más innecesariamente y vamos a la primera parte con la presentación de Mercedes Martín. Les voy a leer un poco de manera muy breve. Como profesor de universidad, lo más importante para mí de todo su currículum es que es antigua alumna de la Universidad de Cádiz. Eso es lo primero. Así que muchísimas gracias por venir desde Madrid. Todos sabemos que vivimos en una comarca con enormes dificultades de comunicación, en el extrarradio del país, en la ultraperiferia abandonada de las instituciones, en la que venir de Madrid es toda una odisea. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo de venir aquí. Y la presento. Ella es andaluza de Écija, meteoróloga y oceanógrafa, especializada en cambio climático, sostenibilidad urbana y comunicación científica. Desde su labor en los medios, especialmente en televisión y la dirección científica de proyectos culturales, ha impulsado espacios de diálogo entre ciencia, humanidades e instituciones públicas. Su trabajo se sitúa en la intersección entre divulgación científica, liderazgo femenino y transformación territorial, con el propósito de acercar el conocimiento climático a la sociedad e influir en la toma de decisiones. Como he mencionado anteriormente, es antigua alumna, es egresada a la Universidad de Cádiz, en concreto licenciada en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales. Tiene una experiencia profesional muy dilatada, de la que no voy a leer, pero creo que conocerán por su intervención en canales nacionales de televisión, pero ha participado cubriendo desastres naturales, cumbres internacionales, etc. Es una defensora de la sostenibilidad y colaboradora de varias ONGs relativas a la protección del medio ambiente. Tiene una interesante trayectoria que le ha merecido ganar premios que no voy a leer porque simplemente me permito decir es una larguísima y sorprendente lista de premios recibidos a lo largo de su carrera.
Así que bienvenida a la Universidad de Cádiz en este encuentro organizado desde la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras. Gracias por desplazarte hasta este rincón del profundo sur. Y tuya es la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la invitación. Es un honor estar hoy aquí. Por supuesto, no me cuesta ningún trabajo, solo renegociar con compañeros para que me sustituyan en platino y pueda estar yo hoy aquí con todos vosotros. Y bueno, en una universidad, qué mejor lugar, ¿no?, donde generáis ese conocimiento, lo transferís a las nuevas generaciones, y en momentos como los que estamos viviendo ahora mismo de tanta incertidumbre, pues es necesario, ¿no?, para ese cambio de paradigma, de mentalidad y yo creo que de cultura. Ya me he adelantado, bueno, he descrito un poquito lo que hago. A mí me gusta, bueno, no sé, definirme como simplemente lo que me gusta hacer es coger el conocimiento que vienen desde universidades, analizarlo, transferirlo y hacerlo, amplificarlo de la mejor manera posible, hacerlo llegar a otros lugares, a otras personas que a lo mejor no tienen la oportunidad o no están dentro de una institución científica para coger esos datos y transformarlos, ¿no?, en ese conocimiento. Entonces, nada, hoy cuando me contactaron hace unos meses, me dijeron: oye, Mercedes, ¿qué tal? ¿Por qué no te vienes? Vamos a hablar sobre desarrollo sostenible y lo vamos a hacer desde un lugar estratégico, desde el campo de Gibraltar, y después hará una mesa de debate con expertos que van a conversar con datos además y bueno, con toda la experiencia y todo ese know-how que tienen dentro del territorio. Porque no vienes, moderas la mesa y bueno, y nos cuentas algo al principio para situarnos. ¿Qué os voy a contar a todos vosotros que ya no sepáis en vuestro territorio y con tantos profesores, decanos, ¿no?, y personas con tanto conocimiento acerca del clima o del lugar, del océano? Entonces, me pareció interesante hablar de cómo aprender a leer el planeta en transformación y hacerlo no solo con datos, sino con todas esas cosas que nos han ayudado a entender, a contextualizar dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces, me gustaría, no sé si veis bien las diapositivas, sí, vale, es simplemente de acompañamiento, pero cuando hablamos del clima o cuando me preguntan, ¿no?, ¿qué es el clima?, casi siempre pensamos en el futuro, ¿verdad? Pensamos en la previsión del mañana, en si va a llover, en si vamos a tener horas de calor, en si subirá o no la temperatura también durante la tarde, en si llegará una ola de calor, el viento cambia o no, en esas condiciones atmosféricas, ¿no?, que nos acompañan a lo largo de las 24 horas del día, los 7 días de la semana y durante todo el año. Pero para entender de verdad el clima no basta solo con mirar hacia adelante, siempre y muchas veces hay que hacer justo lo contrario, ¿vale?, que es mirar hacia atrás. Hay que mirar dentro de un árbol, hay que mirar y observar y saber hacerlo en el esqueleto de un coral, en una roca volcánica, en un documento antiguo, en una libreta de observación meteorológica, en los datos de una estación o simplemente en los testigos de hielo que encontramos en los grandes icebergs, ¿no? Hay millones de cálculos que procesan esos datos que encontramos a través de diferentes archivos naturales, y eso se ordena, por decirlo de alguna manera, a través de un supercomputador. Entonces el clima no solo predice, sino el clima también se lee. Y esa lectura se empieza en algo aparentemente sencillo y aparece en esa huella, en ese registro, en una señal que alguien o la propia naturaleza dejó mucho antes de pensar en que nosotros íbamos a coger, ¿no?, ese dato o esa señal para poder transformarlo. Así que hoy me gustaría hablar precisamente de eso, de cómo la naturaleza guarda la memoria del clima, de cómo los datos nos ayudan a entender el pasado, el presente y sobre todo prepararnos mejor para enfrentarnos a este futuro tan impredecible que hablaremos más adelante. Y también de algo que me parece fundamental, es que los datos no son solo números, los datos también son memoria. Y ahí es donde me quiero quedar, memoria e identidad. Y si sabemos usarlos bien, pues nos cuentan esa historia. Así que bueno, yo voy a arrancar pues, con esta imagen. Mi relación con el tiempo. Pues bueno, empezó mucho antes de dedicarme profesionalmente a la meteorología. Empezó en Écija, ya lo han comentado, empezó mirando al cielo. Y mi abuelo era un hombre, pues bueno, de campo.
Gestionaba una almazara y, como otras tantas personas que han vivido vinculadas a la tierra, pues bueno, tiene una relación muy directa, ¿no? Casi física, yo diría, con el tiempo. Para él mirar el cielo era una necesidad, porque bueno, si llovía antes había que tomar decisiones, si llovía después también, si había periodos de sequía, periodos de humedad, si venía el calor, cambiaba el viento, la humedad anunciaba algo y las nubes, pues bueno, formaban parte de nuestro entorno, de nuestro día a día, ¿no? Y esto, pues bueno, tenía consecuencias, porque el tiempo no era simplemente una conversación, sino eso tenía mucho que ver en la cosecha, en el trabajo, en la economía familiar y bueno, básicamente en todos los señores, ¿no? que venían a la almazara a gestionar la pipa o a gestionar los cultivos de secano y almacenarlo. Pues bueno, yo me he criado ahí, ¿vale? Yo he pasado los fines de semana con mi abuelo, la temporada de verano, que es cuando se cosecha el cultivo de secano, pues también estaba allí, pues de alguna manera pues hablaba con los agricultores y me enseñaron a mirar al cielo. Y esa parte pues la recuerdo con cierto romanticismo. Siempre digo que estudié Ciencias del Mar, yo creo, porque no tenía mar. Y había una parte de nostalgia y de deseo porque solo lo veía en verano, en las vacaciones. Entonces, ¿qué vas a estudiar? Algo, lo que sea, pero para tener los pies siempre metidos en el mar, ¿no? Yo creo que esa parte de deseo, de nostalgia es lo que me llevó a estudiar Ciencias del Mar. Como decía, pues bueno, a mí esa forma de mirar que tenían estos señores, pues bueno, básicamente me fascinaban. Y yo creo que ahí es donde empezó realmente mi curiosidad y donde llegó absolutamente pues bueno, a interesarme a lo que me dedico. No siempre empezamos queriendo resolver grandes cosas, ¿no? Al principio grandes preguntas, en mi caso era saber si iba a llover o no al día siguiente y comentarlo con mi abuelo, pero a veces empezar queriendo describir o conocer algo muy concreto, pues bueno, algo que tenemos cerca al café, a las personas que queremos, yo siempre digo que eso pues nos ayuda a generar esa pasión. Entonces con el tiempo estudié, bueno, ahí lo tenéis en meteorología, ciencias del mar, medio ambiente, y me fui acercando muy poquito a poco a los océanos, a los ecosistemas, a los datos y a los modelos, a la previsión, pero en el fondo creo que sigo haciendo algo muy parecido a lo que hacían estos señores en el campo, ¿no? Que es mirar las señales para entender qué está pasando. Solo que ahora estas señales ya no están en las nubes, ¿no? Están en otros tantos lugares. También están los árboles y también están en los corales, en los sedimentos, en los archivos, en las estaciones meteorológicas y en los ordenadores que procesan millones de datos cada día. Estas imágenes las saqué del National History Museum. Estuve haciendo unas prácticas de auxiliar de investigación y estuve trabajando como curator. Eso fue una de las grandes experiencias que yo me llevo para mí y que guardo con mucho cariño, porque ahí entendí que para entender lo que está pasando en los océanos o para entender sobre el cambio climático o no, o cómo se mueve la atmósfera y cómo se interrelacionan los diferentes subsistemas, todo esto está guardado, condensado en corales, en fósiles. Yo en aquel momento, pues bueno, simplemente lo que hacía es tamizar, taxonómicamente, pues bueno, era para lo que yo estudiaba, pues bueno, reordenar, identificar y dejarlas para que llegase la investigadora titular, pues bueno, y empezar a trastear. Pero bueno, fue un proyecto muy bonito en el que estuve entendiendo un poco el valor de los datos que a priori, pues bueno, no se aprecian si no sabes mirarlo de una manera diferente. Y aquí sí hay una idea que me gustaría que nos quedásemos y que nos va a acompañar prácticamente durante toda la charla, y es que la naturaleza también archiva. Y no archiva como lo hacemos nosotros, ¿no? No guarda carpetas ni documentos ni tiene esas fotografías etiquetadas, pero bueno, deja esa huella o deja esa marca. Cada árbol que crece deja una memoria de los años húmedos y de los años secos, los años más difíciles. Cada coral guarda también información sobre la temperatura y sobre la composición que tiene el océano en ese momento concreto. También lo hace el sedimento, porque puede hablarnos de un episodio de lluvia, de contaminación, de sequía. Y el glaciar, como os decía, que conserva pequeñas burbujas también dentro de sus capas que permiten asomarnos a la atmósfera del pasado. Entonces la Tierra lleva millones de años escribiendo, por decirlo de alguna manera, su propia historia. Y el reto, pues bueno, es aprender a leerla. Durante mucho tiempo, como decíamos, los seres humanos no hemos tenido instrumentos, ¿no?, meteorológicos como los que tenemos ahora para sacar directamente o medir el contenido de humedad, la dirección del viento, la racha máxima de viento, la temperatura mínima o máxima, o recoger la pluviometría, el agua, ¿no?, la cantidad de agua que cae, como lo hacemos ahora mismo con estaciones automáticas, con satélites, con boyas o con un montón de herramientas que disponemos. Entonces, esos registros sistemáticos
aparecen de otra manera antes de que existieran los termómetros modernos y eran la respuesta a estos archivos naturales de donde extraemos toda esa información. A esto le llamamos indicadores indirectos dentro del paleoclima. Cuando estudias clima, estudias paleo y dices cómo reconstruyo todo el clima del pasado si no tengo esos datos que me lo dicen. Lo hacemos a través de las herramientas, los métodos indirectos, lo hacemos a través de esos archivos o esos fósiles naturales. ¿Por qué esto es importante? Me gustaría que lo tuviésemos claro también. Es importante porque si sabemos el cambio que tuvimos en el pasado y cómo afectaba esa composición en cuanto al océano, pues podemos entender un poco qué es lo que está pasando hoy en día y podemos hacer esas proyecciones climáticas con la menor incertidumbre posible y con la mayor certeza de lo que puede ocurrir. Entonces yo quiero empezar con esta otra imagen, que son de arrecifes de coral. Es otro de los proyectos en los que he estado colaborando en los últimos años. A mí me gusta llamar que los corales, o describir, ¿no?, que los corales al final también archivan, también guardan esa memoria, pero lo hacen de una manera diferente y lo hacen a través de carbonato cálcico, ¿no? Esos son sus libros, no lo hacen a través de tinta y papel, lo hacen a través del carbonato cálcico y de cómo ellos generan y analizan las capas o las señales en los momentos en los que vivieron. Entonces mi relación con los corales viene de lejos. Como decía, trabajé con fósiles coralinos durante la etapa en Londres, que os acabo de comentar, en el museo, pero también aquello cambió mi forma de entender los archivos. Ahí comprendí que se puede extraer esa información y empecé a colaborar con tantas organizaciones que existen alrededor del planeta, y en este caso me fui al Caribe, que es uno de los mares más cálidos, uno de los mares que mejor indican ese calentamiento superficial que después es gasolina para los huracanes. Entonces, desde el punto de vista de la conservación, como decía, colaboro con proyectos de restauración de arrecifes, donde se fragmenta y siembran distintas especies de coral para ayudar a recuperar esos ecosistemas dañados. Y esto es realmente bastante importante porque los corales no solo hablan del pasado, sino también nos hablan del presente. Es decir, yo venía de estudiar corales, de estudiar fósiles coralinos, de entender su composición en el pasado, para saber cómo habían evolucionado en cuanto a la biodiversidad, en cuanto a su genética y su manera de convivir en aquel entorno hace millones de años. Y ahora me encuentro que cuando viajo al Caribe tenemos datos y señales también en el presente que nos dicen mucho del clima actual y de cómo esto se va a desarrollar en los próximos años. Y esto, como decía, es importante porque nos advierte del presente. Aquí lo que vemos es, son acróporas, es un tipo de coral. Esto es en Jamaica, concretamente. Ahí tenemos uno de los mayores arrecifes coralinos mesoamericanos. Siempre digo lo mismo, pero aquí buceaba ya Cousteau, son esas imágenes que veíamos del cuerno de arce gigante, ¿no? El mar Caribe está en torno a 5 o 6 grados por encima a la media, lo habitual, en cuanto a su climatología, y lo que sí sabemos es que se recalientan cada vez más los corales en aquel momento, en esa situación que no es su entorno, y es un entorno bastante inhóspito, pues sufre las consecuencias. Cuando el agua se calienta muchísimo y en condiciones ambientales que se alteran, los corales expulsan unas algas microscópicas que son con las que viven en simbiosis, y entonces pierden el color, que es lo que estáis viendo ahí, se blanquean. Si el estrés continúa, porque los corales se estresan a medida que la temperatura sube, y si lo hacen de manera recurrente y durante largos periodos de tiempo, pues pueden morir, porque nunca van a volver a tener ese color o a vivir en simbiosis con esa alga. Y eso es una señal de que algo está cambiando en el océano, y cuando el arrecife desaparece, no desaparece, son una estructura muy bonita bajo el agua cuando vamos y buceamos y disfrutamos, que también atrae el turismo, todos los que vamos al Caribe, al sudeste asiático, a bucear, sino también sabemos que desaparece un ecosistema entero. Los corales, los arrecifes coralinos, son refugio de muchas de las especies. Se empobrece la biodiversidad cuando desaparecen, se reduce la protección natural de algunas de las costas, se ven afectadas millones de comunidades pesqueras y economías locales. Dato, os digo que cuando estuve en el Caribe, en Jamaica, he estado 3 veces en 3 años consecutivos. Vamos directamente a una comunidad de pescadores, una comunidad bastante humilde, para que nos enseñen, porque he estado trabajando con científicos, que ellos lo que están haciendo es directamente salen a bucear,
detectan cuáles son las poblaciones de corales que resisten esas altas temperaturas, cogen un trocito pequeño y los llevan a tierra, a grandes piscinas, y empiezan a testear. Suben la temperatura, le ponen más luz, menos luz, el agua la enturbian, ¿no?, para saber cuáles son los corales que realmente resisten a esas condiciones anómalas que se están viviendo ahora mismo en el Caribe, por la turbidez del agua, por los grandes temporales, por la poca ventilación que hay, la subida de temperaturas. Entonces, cuando detectan ese coral que es más resistente que otros, es esa pieza que microfragmentan, que la meten en otras piscinas y que de alguna manera las cuidan en condiciones óptimas para que cuando crezcan sean esos fragmentos los que van a replantar para que intentar restaurar ese arrecife coralino. Funcionan así, seleccionando a los más fuertes. ¿Qué es lo que pasa? Que como trabajan con comunidades de pescadores locales, que ellos van directamente porque no tienen grandes lanchas motoras donde puedan irse a mar adentro, ellos se van directamente a pescar a las zonas de arrecife, con unos artes de pesca que no son muy sostenibles. Entonces lo que hacen es que arrastran todos los arrecifes que hay alrededor y muchos de ellos lo que están restaurando. Eso es un serio problema, porque los investigadores lo que quieren es que les ayuden a conservar, a observar y a detectar, ¿no?, cuáles son esas poblaciones de arrecife de coral o qué especies son las que están en peligro de extinción, pero ellos por otro lado dicen: tengo que comer, tengo que ir, yo no tengo. ¿Qué es lo que se está haciendo? A través de fondos, del Banco de Desarrollo, a través de grandes instituciones, se está capacitando a los pescadores, que son los que realmente salen al mar a diario, para que ellos monitoricen y cuiden. Y por otro lado se les está habilitando también con mejor infraestructuras, les están enseñando a través, qué redes o qué artes de pesca les puede resultar más favorables para ellos y también para la biodiversidad del entorno. Y le están aumentando el motor de sus lanchas o de sus barcos para que puedan ir más allá y pescar en un entorno mucho mejor, ¿no? Pero es un sistema que se está generando en el Caribe en pequeñas comunidades, creando asociaciones con la comunidad científica, además con empresas, sector privado, para ver de qué manera se puede ayudar en esa circularidad, no sea solo conservar por conservar, que al turista le gusta, sino también a los que viven de ahí y sus economías locales. Entonces decíamos que no solo encontramos esos datos en los archivos, en los corales, en los fósiles, sino también en los que están día a día. Probablemente si fuésemos al Caribe estamos sufriendo, no me voy a meter aquí, pero este año tendremos probablemente uno de los fenómenos del Niño en el Pacífico más fuertes o más intensos que se recuerdan en los últimos años, y eso va a tener también una repercusión en todas las aguas, no solo del Caribe, sino también de esta parte o la otra cuenca del Atlántico. Esto va a tener repercusiones también con los cambios de patrones atmosféricos en situaciones de lluvias y sequías, de altas temperaturas. Venimos de un periodo muy húmedo, venimos de uno de los inviernos más húmedos que se recuerdan según la climatología. Sabemos que nuestros campos, nuestros bosques, ¿no?, están llenos de verde, de vegetación, que eso será matorral en cuestión de 2, 3 o 4 semanas. Se ha gestionado el suelo, algunas comunidades mejor que otras, depende mucho también de los presupuestos, depende mucho de ese plan de prevención que se haya hecho de adaptación en los últimos años, pero ya estamos viviendo, hemos dejado atrás uno de los mayos más cálidos que se recuerdan también. Se han batido récord en más de 40 estaciones meteorológicas de la red de EMET. No solo se han batido récords de temperatura máxima, sino también récords de temperatura mínima. Eso quiere decir que cuando el cuerpo durante la noche tiene que someterse a ese reseteo, si la temperatura está por encima de los 20 grados, se supone que el cuerpo está sometido a un estrés térmico por calor. 3 días consecutivos con temperaturas por encima de los 20-25 grados durante las 24 horas, eso genera cambios también, por supuesto a las poblaciones más vulnerables, pero básicamente a todos nos genera ese malestar. No solo a nosotros, impacto en salud, que también podemos hablar un poco de la capa límite, de la contaminación y la boina que existe en las grandes urbes. Podemos hablar también de los captadores de polen, que se han visto también que ha habido picos en esos momentos, o las masas de aire mucho más cálidas saharianas que nos llegan cargadas de polvo del desierto. A donde quiero ir con todo esto es, sabemos que el clima está cambiando, sabemos
que no solo a nivel planetario, sino también a nivel local, y sabemos que las estaciones, pues bueno, ya casi no existen, y esa virulencia en cuanto a los fenómenos extremos es cada vez mayor y más frecuente. ¿Qué va a pasar este verano? Probablemente vamos a tener temperaturas extremas durante largos periodos de tiempo y vamos a tener serios problemas con los incendios forestales. Porque bueno, ese matorral seco ya no se ha retirado, se secará, tendremos que estar muy pendientes, pero bueno, no se hizo esa adaptación previa a lo que necesitábamos en este invierno. Bueno, este inciso, solo comentaros de que sabemos que está pasando, sabemos que eso ha pasado en el Caribe, sabemos que cada vez es mayor, y esto os lo contaba porque he estado en contacto con el equipo científico de allí. Me decían que, lo conté creo hace unos meses atrás, que fue cuando tuve ocasión de hablar con ellos, se había reforestado un 90%, bueno, un 100% de una zona muy concreta. Estaban muy felices en los últimos años, las últimas décadas, de lo que habían conseguido, y en las olas de calor de los últimos años pues se ha cargado cerca del 80 al 90% de esos corales que habían reforestado. Es decir, todo el trabajo que se ha hecho durante muchos años atrás, con olas de calor marinas como las que están padeciendo en el Caribe, también aquí, el Mediterráneo está 4 grados por encima de la media, el Cantábrico Oriental también, parte de Canarias, eso en largos periodos de tiempo, que largos periodos de tiempo son 2, 3, 4, 5 semanas, pues bueno, ocurren y tienen consecuencias a veces irreversibles, ¿vale? Para la biodiversidad marina. Hablamos de archivo natural de corales, vamos a pasar a otros. Vamos a pasar a los anillos de los árboles, que es otro gran archivo natural de donde podemos extraer esa información, y está mucho más cerca, yo creo, en nuestra vida cotidiana. Todos hemos visto alguna vez un tronco cortado, entiendo, ¿no? Lleno de anillos. Pues casi todos estos anillos nos dan esa información y hablan de la edad del árbol, pero también nos dicen muchas más cosas. Cada anillo es un año de vida, hasta ahí sí, pero cada señal es muy distinta. Cuando las condiciones son favorables, el árbol puede crecer mucho más y el anillo suele ser mucho más ancho. Pero cuando hay una sequía, un frío extremo, olas frías, sobre todo en zonas del extremo norte peninsular, hay mucho estrés o falta de recursos, el crecimiento se reduce, entonces los anillos son mucho más pequeñitos, más delgados, ¿no? Y eso también pues, nos dice cómo ha sido un poco la temporada. Si ha sido una temporada seca, una temporada lluviosa, una temporada cálida, una temporada más fría. Así que podemos decir que los árboles se convierten en esos calendarios, ¿no? Climático, que también nos ayuda a entender pues, muchísimo más el clima del pasado, si no tenemos esos datos, ¿vale? Este estudio, bueno, aquí es un estudio que analizaba directamente pues, bueno, miles de troncos de árboles, y lo hacía de una manera, pues bueno, con una metodología muy concreta, y aquí, bueno, pues coincidía exactamente con unas reconstrucciones también en paleoclima, como los árboles indicaban en una parte en Latinoamérica, los lugares donde estaban recogidos los periodos de sequía o de humedad más concretos, ¿no? Con un tipo específico de árbol. Toda esta ciencia, ¿vale? Se llama la dendrocronología, y es la ciencia que estudia los anillos de los árboles, y nos ha permitido reconstruir sobre todo las sequías y los periodos de abundancia en los últimos años y los cambios hidroclimáticos. Aquí en España hay estudios y hay investigadores muy potentes en esta ciencia. Si queréis más información os puedo acceder también os puedo dar algunos de los papers o bibliografía al respecto, que es bastante interesante. A veces estudian los anillos de los árboles muy antiguos, pero otras veces, pues bueno, se hace de otra manera mucho, bueno, diría diferente, ¿no? No sé si conocéis las rogativas eclesiásticas, o habéis oído hablar alguna vez de ellas. ¿Sí? Creo que sí, ¿no? Aquí a lo mejor los más jóvenes no. Pero bueno, esto es interesante también. Cuando estudiamos paleo, intentamos hacer la reconstrucción climática para saber cómo fue el tiempo en el pasado. No tenemos las estaciones meteorológicas porque son relativamente nuevas. Se hace a través de registros humanos. Y antes de que existieran las estaciones, como decíamos, las sociedades ya dejaban pistas de cómo había sido también el clima y el tiempo en el pasado. Y lo hacían a través de crónicas, a través de documentos agrícolas, en archivos municipales, en diarios de navegación, en registros de cosechas, en anotaciones religiosas. Y un ejemplo interesante, pues bueno, son estas rogativas.
Eran ceremonias religiosas en las que se pedía lluvia en momentos de sequía muy concretos. Entonces, bueno, se hacían rezos, novenas, procesiones y muchas veces pues, no se quedaban registradas en los archivos que tenían la propia iglesia o los monasterios de cuántas veces se sacaba una virgen, ¿vale?, para pedir la lluvia o para que dejara de llover. Entonces, pues bueno, me parece que también es interesante porque desde una mirada actual nos puede parecer algo muy lejano, pero para la investigación climática es una investigación súper valiosa. Y es muy valiosa porque si en una región se celebraban muchas rogativas, ya sabemos que había una necesidad persistente de lluvia, o sabíamos que a lo mejor había una preocupación social por el entorno, por las cosechas, y había ese impacto directo en la agricultura. Estos documentos no fueron escritos, que esto sí es muy interesante, para la ciencia climática, sino simplemente fueron escritos, bueno, pues para entender y para dejar registro. No sabían para qué, pero hoy sabemos que a nosotros nos sirven para reconstruir el clima del pasado. Y esto, pues bueno, me parece bastante interesante y bastante bonito porque demuestra que los datos pueden tener esas vidas inesperadas, ¿vale? Cuando al principio no sabemos por qué recogemos, pero después en la actualidad nos sirven y le damos una segunda vida, ¿no?, a ese dato. Alguien anotó una rogativa, quizá dejó constancia, pues bueno, un acto religioso o simplemente un acto administrativo, y siglos después, pues esa anotación nos puede ayudar a investigar, a entender un episodio de sequía que tuvimos en un territorio muy concreto, y esto pues ocurre con otros muchos registros. Esto nos ocurre también con los diarios de navegación, para hablarnos de los vientos, para hablarnos de las corrientes, cómo han cambiado en los últimos años, las rutas que han utilizado los comerciantes, una crónica agrícola, como decía, nos habla de las malas o buenas cosechas, un archivo municipal, que también hay estudios, guardan noticias de esa incertidumbre, de no saber qué es lo que está pasando, de no entender el momento, o de inundaciones que también dejaron, pues bueno, cambios en el territorio, en el suelo. Y esta colección científica, pues bueno, puede conservar muestras que después se reinterpretan con nuevas técnicas. Gracias a la tecnología, pues podemos seguir avanzando y sacar y extraer, pues bueno, más datos, ¿no? Entonces, yo creo que conectar todas esas piezas que parecían separadas es importante, y conservarlas bien es mucho más importante, porque no siempre sabemos para qué va a servir ese dato después o dentro de 100 años más, ¿no? Y yo creo que quizás esa es una de las grandes lecciones de los archivos, sean naturales o humanos, es que guardan respuestas a preguntas que todavía no hemos formulado. Entonces, a mí me parece eso muy interesante cuando leemos un libro, cuando intentamos observar la naturaleza o intentamos buscar respuestas. A veces las respuestas no están exactamente donde estamos buscando, donde estamos leyendo, sino hay que salir de nuestro ámbito de trabajo o de nuestro ámbito profesional para encontrar las respuestas en otros lugares. Y el clima va de eso, va de contexto, de entender mucho más. Yo no avancé, pero sí os puedo decir que en los últimos años, o sea, yo vengo de océanos, estudié Ciencias del Mar y Medio Ambiente, después me interesó la meteorología, me fui a la Facultad de Físicas, aquí a la Complutense, a estudiar meteorología, y se me abrió un mundo. Yo diría que el mundo se me abrió cuando estuve en el Museo de Ciencias Naturales en Londres, porque ahí entendí que a través de fósiles entendíamos el tiempo y el clima del pasado. Yo eso no lo había visto en la carrera, a pesar de haber visto modelos, haber estudiado biodiversidad, de contaminación, bueno, física, ¿no?, dinámica, pero entender que un fósil podía contener toda esa información era algo maravilloso. Extraer esa información ya era algo más complicado, ¿no? No se podía hacer de la mejor manera posible o no estaba al alcance de todos. Pero que guardar esa información y entender que tanto atmósfera como océano están teleconectadas, y lo que ocurre en una pasa en otra, lo que pasa en otra, la otra, y que es un baile a veces, ¿no?, que ocurre. Entender esos signos para saber qué es lo que está pasando también era maravilloso. Ahora me dedico un poco más a buscar nuevas narrativas para contar qué es lo que está pasando, porque se puede hacer a través de datos, pero se puede hacer a través de otras tantas cosas dentro del mundo del arte. Se puede hacer con el cine, se puede hacer con fotografía, se puede hacer con conferencias, no sé, con teatro, se puede hacer con muchas otras cosas, pero entender lo importante que es conservar, guardar esos archivos, esos datos, para después, años atrás, que a lo mejor nosotros no tenemos ni idea, se puede extraer una información que a priori era casi imposible, para coger esas pistas y describir mucho mejor
cómo hemos estado viviendo, qué es lo que hemos estado haciendo. Bueno, pues a mí me parece una maravilla, porque hoy, a través de todos estos datos, de toda esta información que tenemos, nos sirve y podemos extraerla y podemos conjugarla, podemos hacer atribuciones, ¿no? Otra palabra que se usa mucho en clima, podemos atribuir si esto se debe o no al cambio climático, si esto se debe o no a la subida de temperatura, si esto se debe o no. Bueno, pues hay unos estudios estadísticos muy potentes también que hay que hacerlo para decir esto se debe a esto, sí o no, esto puede ser provocado por las altas temperaturas o simplemente es por variabilidad natural. El cambio climático ocurre por dos razones. Está la variabilidad natural y está la parte antropogénica. El clima cambia, tiene oscilaciones, pero hay que saber comparar. Las escalas espaciotemporales son súper importantes. No podemos comparar cambios por el eje de la Tierra, la inclinación de la Tierra, ¿vale? O por una subida de temperatura que podemos tener en los últimos años cuando las condiciones preindustriales o el contenido de dióxido de carbono que encontramos en la atmósfera es más o menos estable. No sé si me explico, hay que saber comparar. No podemos comparar manzanas con fresas, ¿no? O con sandías, si me lo ponéis más así, más diferentes. Hay que saber con qué comparamos, cómo comparamos y cómo funciona el sistema climático para poder saber por dónde podemos buscar esas respuestas. Y hoy en día, no quiero enrollarme mucho más, tenemos estaciones meteorológicas automáticas, tenemos boyas oceánicas, tenemos satélites, tenemos sensores, tenemos modelos de predicción operativa en cuanto a meteorología, pero también para clima. Son muy diferentes dentro de sus algoritmos y la física del modelo y lo que consideramos o parametrizamos dentro del modelo para dar esas respuestas. Depende de lo que queramos buscar, así cogemos un modelo, un instrumento u otro, pero tenemos una capacidad de observación que habría parecido inimaginable hace apenas varias generaciones atrás, ¿no? Y aún así hay algo que no deberíamos olvidar, y es que detrás de todos estos datos hay muchas personas recogiendo, y durante décadas, pues bueno, os he quitado aquí la imagen, pero durante décadas hemos tenido meteorología los observadores del tiempo, que son las grandes personas que han estado en lugares muy recónditos alrededor de nuestro territorio. Lo más complicado, déjame explicaros solo una cosa. Cuando tenemos que hacer una previsión meteorológica, y muchas veces nos dicen, oye, es que os equivocáis todo el rato, es que no sabéis, a ver, es que hay que mirar qué modelos o qué resolución de modelo bueno, qué modelo con qué resolución estamos usando para dar esa respuesta que vosotros necesitáis. Si, por ejemplo, me pedís dentro de 15 días se me casa mi hija, o tengo una comunión, o tengo no sé qué, ¿vale? Quiero saber en mi pueblo, a tal hora, tal día, la temperatura que va a hacer y si va a llover, hombre, es que de aquí a 15 días yo no puedo coger un modelo, un WRF, que está regionalizado con una resolución de 4,5 kilómetros para darte la respuesta, porque esa respuesta solo te la puedo dar cuando yo el horizonte predictivo lo reduzco a 48 horas vista. Es decir, yo divido un modelo estacional, ¿vale? En clima, de 3 días, de 3 meses, por ahí más o menos, os va a dividir España, os va a dividir Europa, bueno, España en 4 pedazos. Y ellos dan la solución y es una media. Si me queréis la solución, pues es la previsión para dentro de un mes que se me casa, te tengo que coger un modelo de escala general, que ahí tenemos 2, no hay más, no existen más, el europeo y el americano, 2. Pero me va a dar también una respuesta, pues yo qué sé, me puede dividir a 15 días o a un poquito más, pues me puede dar divido España en 20 trozos. Ya me diréis vosotros cómo cambia el clima de un pueblo a otro, porque España es rica en gastronomía, pero es rica en biodiversidad, pero también en geografía. Y las montañas es una jodienda para el modelo, es que no las leen, no las ven. Entonces tienes que entender un poco de todo el sistema, de toda la dinámica de vientos anabáticos, catabáticos, si vienen de mar, si vienen de aquí, si vienen de allí, la humedad, la altura, bla, bla, para hacer esa corrección del propio modelo. Entonces no se trata de que sepamos o no, hay conocimiento al respecto, pero se trata del esfuerzo computacional que disponemos para tratar esos datos, interpretarlos y daros la solución que necesitáis. Entonces, cuando hagáis esa pregunta al meteorólogo de turno o al cuñado de turno que tenemos al lado, oye, dame el tiempo fatal, y se meta en cualquier aplicación, que sepáis que esa aplicación da un error pues del 80 al 90% a 15 días vista o a 20 días vista, pero a no ser que tengamos
una situación de bloqueo anticiclónico, que tengamos la corriente del chorro en un lugar... O sea, hay momentos en los que la previsión se puede dar con un poquito más de libertad. A eso nos gusta, nos llega la Semana Santa y vemos un bloqueo y estamos felices y los meteorólogos decimos que vengan a entrevistarme que voy a dar el titular. Pero hay otros momentos que no cogemos ni el teléfono. No, porque ¿qué le cuento? ¿Qué le digo? ¿Nada? ¿Te puedo contar? Nada. Pero al final lo que os quiero decir es que conocer tus herramientas de trabajo y la tecnología nos ayuda muchísimo. Ahora con la inteligencia artificial espero y deseo, que ya lo sé, que está ayudando muchísimo a todo el tema de la previsión y del manejo de datos. Pero bueno, necesitamos datos y la calidad del dato es importantísima. A esto iba porque os estaba contando los observadores del tiempo. En España, cuando nosotros tenemos esa cobertura, bueno, desde lo que llega la era de los satélites, tenemos esa cobertura planetaria, tenemos datos, pero son datos indirectos, son datos de productos, bueno, pues en cuanto a temperatura se infieren, se dicen, y dice más o menos la temperatura, pero tú necesitas calibrar ese dato, que es un dato indirecto, con datos que tenemos realmente en tierra. Y eso se hace a través de las estaciones meteorológicas. Pero no hemos tenido, o sea, la cobertura de estaciones meteorológicas en las últimas décadas ha variado y ha mejorado muchísimo, pero antiguamente no tanto, y en lugares muy concretos donde el tiempo cambia tanto, pues menos. Y ahí estaban estos señores que se le llaman observadores del tiempo, donde iban con su libretilla, anotaban diariamente con su estación, pues bueno, el tiempo, la temperatura, si había llovido o no, el contenido de humedad, la dirección del viento, la racha máxima, y eso se pasaba directamente a la Agencia Estatal de Meteorología. Que eran observadores del tiempo, cada vez son menos los que están, se está automatizando mucho, pero su papel es muy valioso porque ellos observaban y miraban y esos cambios o esa calibración de la instrumentación meteorológica, tecnológica, era gracias a ellos, porque eran los mismos ojos mirando el mismo lugar. Ese conocimiento tradicional y local, o esa sabiduría no se debe perder tampoco. Y eso es la figura del observador. También se estudia la carrera. Los observadores meteorológicos, esa capacidad de observar y leer y de pararte, que seguramente vosotros podéis decirme mucho más del tiempo que tenéis aquí en Algeciras que yo. Os puedo contar, oye, yo veo esto, el modelo me dice. Y os voy a decir, sí, pero no. Yo hago kite y voy a Tarifa y digo, no, porque sí, pero no. Tú ves ahí, en esta montaña, aquí, pues el molino ese, pues ahí no, en la racha de viento no llega, tal, tienes que meterte más. O sea, sabéis leer el contexto, sabéis leer vuestro territorio, y eso es un valor incalculable. Y esos son solo pues, bueno, las personas que de alguna manera miran, observan y analizan. Entonces, hablábamos de que los modelos, ¿no? Pues ya voy a ir terminando, los modelos adivinan, o no solo adivinan el futuro, calculan esos escenarios posibles, como decíamos, y lo hacen a partir del estado actual del que tenemos ahora mismo, y de las leyes físicas que conocemos. Cada modelo tiene más o menos las mismas leyes físicas, pero se parametrizan ciertas variables. En algunos son constantes. La constante, el valor que se le da es muy diferente, de ahí la sensibilidad de que un modelo u otro te dé una solución o te dé cualquier otra. Por eso decimos que cuanto más datos y mejores, pues mejor es la solución, la resolución que nos va a dar ese modelo. Un dato mal medido o un dato incompleto pues, o ausente puede afectar el resultado. Así que la calidad del dato es fundamental cuando queremos hacer estas previsiones meteorológicas o cuando queremos hacer estas predicciones climáticas, ¿vale? Por eso es tan difícil, hablamos de incertidumbres cuando queremos hacer estas previsiones a medio o a largo plazo, ¿no? Entonces, importa cómo se miden, importa dónde se mide, importa con qué instrumento lo hacemos, importa la continuidad, importa el criterio, cómo se conserva ese dato y la capacidad que tenemos para interpretarlo. Hemos dicho que no es la misma capacidad de hace años que ahora, y ahora gracias a esos archivos bien trabajados, bien conservados y bien almacenados, nos ayudan, gracias a nuestras técnicas que tenemos hoy en día, nuestra tecnología, a extraer más información. La tecnología, señores, estamos en el campo tecnológico, es maravilloso, pero necesita dato. Sin dato, por muy modernos que seamos, por mucho que innovemos, ¿verdad? Poco podemos hacer. Entonces, aquí es donde viene, yo creo, el campo de Gibraltar. Allí aproveché, llegué un poquito antes. Bueno, no mucho, que viendo el tiempo que hacía, digo, yo no tenía que haber cogido el día libre completo para bañarme, y estuve paseando, esa es la playa de Getares, ¿no? Y
Y yo creo que aquí en el campo de Gibraltar esta idea yo creo que se entiende de una manera muy especial, ¿no? El de observar, el de leer, el de entender y el de conservar el territorio. Estáis en un punto estratégico, en un punto maravilloso. Porque yo creo que este territorio no es solo un punto en el mapa. Esta playa, bueno, es que me pareció preciosa, que no la conocía. Pues no la conocía, ¿no? Y me quedé atrás, vestida de negro, que venía con una Rebeca, venía de Madrid. Pero bueno, me quité los deportes y dije, subí la falda, digo, pero no voy a caminar por aquí. Pero me quedé por detrás mirando, ¿no? Después, bueno, hasta las rodillas me mojé. Y entonces estaban familias, ¿no? Ahí sentadas, tomando el sol, comiendo, conversando, echando la tarde. Y teníamos después ahí, ¿no? Esos buques cargueros ahí, pasando de un lado a otro. El Cabo de Gibraltar no es solo un punto en el mapa, ¿no? Yo diría, yo me quedaba mirando y decía, bueno, es un lugar de paso, es un lugar de encuentro, es un lugar de frontera, es un lugar de mar, es un lugar de viento, esa actividad portuaria que tenéis, ¿no? Y también estuve de industria, de biodiversidad, y son de ciudades, de sociedades, que miran al estrecho y viven condicionadas por él. El estrecho de Gibraltar es un lugar estratégico, sí, donde se cruzan continentes, se cruzan masas de aire, se cruzan corrientes, especies, culturas y también economías. Y por eso yo creo que es un lugar especialmente valioso para leer el cambio climático. Porque lo que ocurre aquí nos habla de muchas cosas a la vez, ¿no? Los océanos que cambian, las costas que se vuelven más vulnerables, de infraestructuras críticas. Pero también nos hablan de esa transición energética, nos hablan de biodiversidad, de movilidad, de salud, de seguridad, de futuro. Que hay mucha gente joven, ve futuro, ¿no? Y yo creo que por eso tiene tanto sentido este encuentro dedicado al ODS 13, ¿no? Que es el ODS Acción por el Clima. Porque actuar frente al cambio climático no es solo reducir las emisiones, que también, ¿verdad? Es un tema de mitigación, por supuesto, siempre lo tenemos que tener en el horizonte, pero yo también creo que es una situación de... Estamos en un momento de adaptación, por supuesto, necesario y urgente, no queda otra, pero hay que observar, y hay que observar mucho mejor, hay que comprender mejor, hay que planificar mejor, hay que escuchar al territorio, hay que escuchar a su gente, hay que saber dónde estamos, hacia dónde vamos. Hay que saber leer las señales y convertir ese conocimiento, por supuesto, en datos. Y llegados a este punto, pues bueno, yo podría preguntaros, ¿no? Algo muy sencillo es ¿para qué sirve todo esto, ¿no? ¿Para qué sirve estudiar un coral? ¿Para qué sirve estudiar un árbol? ¿Para qué sirve conservar un documento antiguo? ¿Para qué sirve registrar cada día la lluvia que tiene una pequeña estación en un lugar remoto del Pirineo, que es que ni vive nadie, ¿no? ¿Para qué sirve todo esto? Que se hace todo ese esfuerzo que la investigación o la comunidad científica intenta, a veces a contracorriente, ¿no? hacer. Pues sirve para comprender, sirve para entender. Yo creo que es el primer paso para decidir mejor. Hoy vivimos una crisis sistémica, da igual, vivimos una crisis climática, una crisis ecológica, una crisis ambiental, y nos obliga pues, a tomar decisiones muy difíciles. Y ninguna de estas decisiones yo creo que deberían tomarse a ciegas. Necesitamos esos datos, necesitamos ese conocimiento. Y los datos, pues bueno, que no sean aislados, que estén bien medidos, que estén bien conservados y que estén bien interpretados. Y si me apuran, barro para casa, bien comunicados. Hay que coger los datos y saber comunicarlos. A los jóvenes, de ahí detrás, ¿dónde os informáis? ¿Lo hacéis a través de redes sociales? ¿Cuáles son vuestras fuentes? ¿No? A mí hablar de cambio climático o hablar de ciencia o hablar de cultura climática con convencidos me aburre soberanamente, ¿no? Es como hablar entre nosotros de hacernos así, ¿qué bien hacemos, no? Estamos aquí en el campus, está bien. Pero cuando te tienes que sentar en otros foros más complejos, sentarte con gentes que valoran nada más que el desarrollo económico, y pongo desarrollo, ¿no? Pero bueno, el valor o no económico que puede tener algo, cuando te sientas con gente que tiene dudas, que es normal, de esto se trata, tener espacios de diálogos y de reflexión para que se generen esas dudas y conversemos y busquemos soluciones. Yo creo que ahí es donde está el objetivo de todos vosotros que estáis hoy aquí, ¿no? De dispersar este conocimiento que tenéis y hacerlo en lugares mucho más hostiles o en lugares donde vais a estar con personas que no creen en el cambio climático o que no entienden qué es lo que está pasando, ¿no? Y tienen a lo mejor algún pensamiento o alguna idea
suicida, ¿no? En cuanto a la naturaleza, en cuanto a nuestro entorno. Entonces yo creo que aquí es donde decía entra la parte fundamental de la comunicación, pero yo creo que todos podemos comunicar y podemos hacerlo de una manera que genere conciencia, que genere ruido, para que llegue de verdad a la sociedad. Yo creo que la ciencia, y lo hacemos aquí, en el campus tecnológico de la Universidad de Cádiz, ¿no? Aquí en Algeciras, pero yo creo que la ciencia no debe quedarse encerrada ni en informes, ni en congresos, ni en seminarios, ni tampoco en gráficos imposibles de interpretar. Eso está bien, para nosotros, para los frikis del tiempo, del clima, ¿no? Que cojamos esos datos y nos interesan. Pero para contar a la sociedad hay que contar otra cosa. Hay que cambiar la narrativa y hay que hacer que ese engagement de verdad sea real. Y con las nuevas generaciones, sobre todo, hay que llegar a esa sociedad o a ese lugar donde la ciencia le cuesta un poco más. Y esto pues ayuda a que una persona entienda por qué cambia el clima, por qué se degrada un ecosistema, por qué la sequía no es solo falta de lluvia, por qué una ola de calor no afecta a todos por igual y por qué el mar nos está enviando señales constantemente o por qué la costa cada vez más, pues bueno, se va degradando, se va erosionando y también tiene esos cambios, a pesar de que nosotros nos empeñamos de poner los chiringuitos en los mismos lugares, ¿no? Pero la costa cambia, es dinámica, no es fija, porque nosotros queremos hacerla fija, ¿no? Comunicar ciencia no es vaciar de contenido o de simplificar al máximo. Yo siempre digo que es traducir sin traicionar. Y aquí ya sí lo dejo. Para mí todo esto se resume en una palabra que es legado, es futuro. Registramos datos porque queremos dejar algo útil a quienes vengan después. A veces lo hacemos de forma consciente, otras veces no. Simplemente dejamos registro, no sabemos por qué. Hacer un ejercicio, yo lo hago de vez en cuando, coger el móvil, la galería de fotos y mirad fotos de hace muchos años, que a lo mejor tenéis lugares donde os gusta ir y vais a menudo año tras año. Ver cómo cambia el lugar, cómo ha evolucionado su gente, ha evolucionado los lugares que hay alrededor, ha evolucionado los árboles que hay, la manera de la configuración o el diseño del jardín, del parque, la playa en sí. Vais a ver esos cambios que a priori a lo mejor son imperceptibles. El árbol no sabe, ¿vale?, que está guardando esa memoria climática, el coral no sabe que va a ser estudiado, el observador meteorológico quizá ni se planteó, ese señor, que sus anotaciones hoy en día son tan valiosas. Creo que nunca este señor que conservaba la rogativa eclesiástica o ese documento antiguo archivado simplemente por temas administrativos iba a estar en la Biblioteca Nacional como un archivo de gran valor. Jamás. Fue un acto, ¿vale?, diario. Pues ese archivo se conserva en la Biblioteca Nacional en Madrid y además cuando estudias y cuando vas a documentarte son de esos que te enseñan casi, ¿no?, que no puedes ni respirar encima de él. Todo esto forma parte de un mismo mecanismo y es la continuidad del conocimiento. Nadie lo hace todo. Cada generación deja una parte, deja una medición, una muestra, un archivo, un mapa, una serie de datos, deja una pregunta, deja una alerta, deja una reflexión. Y si la siguiente generación recoge esa información, ese material y lo interpreta con estas nuevas herramientas, como veníamos hablando, pues esto me gusta mucho pensarlo, es como una conversación entre generaciones, ¿no?, que se hace de una manera diferente y con una sensibilidad diferente, porque lo que preocupaba antiguamente, a veces es lo mismo, no cambia tanto, lo que preocupaba hace cientos de años nos sigue preocupando ahora, pero también es verdad que la sensibilidad y el matiz cambia, y cambia porque nosotros también evolucionamos, y nuestra manera de cuestionarnos las cosas cambia. El pasado nos habla, el presente interpreta y el futuro dependerá en parte de lo que hagamos con esa información. No se trata de acumular datos, como decíamos, sino de convertirlos en conocimiento. Así que a quienes midieron, conservaron, archivaron y transmitieron toda esa información, a los que fueron capaces de mirar alrededor, a los que aquí en el campo de Gibraltar miran y saben sacar el significado viendo el estrecho, del viento, del mar, del puerto, de la costa, ¿no?, de los ecosistemas, de la ciudad, a todo lo que convive en un territorio tan complejo, tan estratégico, tan profundamente expuesto a los retos climáticos de nuestro tiempo.
darle las gracias, porque saben hacerlo, porque están registrando, porque están acumulando todo ese conocimiento, toda esa información. Y a veces pensamos que los datos son algo frío, técnico y distante, pero los datos climáticos son mucho más que eso, cuentan historias, son memoria, son advertencias, son posibilidad. Así que hablamos de cuidar, hablamos de interpretar, hablamos de anticiparnos, hablamos de dejar a quienes vengan después algo más que incertidumbre, ¿verdad? Dejarle algo más con lo que puedan trabajar. Porque quizás sea eso, al final el verdadero sentido de los datos, no solo explicar lo que fuimos, yo creo que es importante saber qué fuimos, de dónde venimos, sino ayudarnos a decidir qué queremos ser. Porque gracias a esos datos podemos cambiar un poco la manera en la que vivimos, en la que decidimos y en la que construimos. Así que, nada, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente mesa. Muchísimas gracias, Mercedes. Yo creo que todos coincidimos en que tenemos que darle las gracias por cómo de una manera tan dinámica e inspiradora ha sido capaz de ayudarnos a entender la importancia de la ciencia, la recopilación y el estudio de los datos para comprender el futuro. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y bueno, nos vemos ahí abajo con preguntas, espero, Sí. La verdad que cuando la veíamos en Antena 3 explicándonos el tiempo, no sabíamos todo lo que detrás había y creo que todos coincidimos que habíamos aprendido a valorar lo que significaba que nos ayudara a interpretar el tiempo. Así que muchísimas gracias. En nombre de la Fundación, muchísimas gracias de nuevo por venir desde Madrid y a mí me ha apasionado intervención. Tenemos 15 minutos de descanso, tenéis un café abajo y una exposición de fotos. Las vencedoras están debajo de un concurso paralelo a este encuentro que podéis ver. Y entonces en 15 minutos nos volvemos a ver aquí. Gracias.